la experiencia de recorrer esta obra ganadora del Premio Rómulo Gallegos es muy bonita y además a veces hasta doloroso. Yo soy muy ansiosa cuando leo. Entonces cuando un libro me gusta quiero leerlo ya, terminarlo el mismo día. Y este libro no lo permite. Este libro nos hace detenernos y buscar en nosotros lo que conseguimos de ese que nos cuenta cosas como esta. Escribir fragmentos, escribir notas en una libreta al vuelo de los días, es lo que más se acerca a una escritura que no sabe que miente. Luego, cuando se reelabora, se crean los subterfugios y establecen las maneras de no decir o de no decir del todo. Pero aquí, en esta libreta negra, todavía no sé lo que no me permitiría confesar, no importa si lo que digo es cierto, ni siquiera hace falta saberlo. No sé lo que pasará mañana, no sé lo que escribiré después. Tengo toda la escritura por delante. Elijo este párrafo porque cuando te entrevistaba en la radio, tú me comentabas que había momentos en los que tú llegabas a dar las charlas, a hablar sobre la novela, y te decían, bueno, ¿dónde está la China? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está ese amor imposible? Resulta que tu mujer no es china, ni mucho menos, y el protagonista de la obra tampoco eres tú. Esto es una ficción tan bien tramada que uno se lo cree. Yo creo... Bueno, la novela es un género que está muy asociado a la autobiografía, ¿no? A un cierto tipo de práctica de novela, ¿no? En gran medida es un poco la ilusión que tiene el lector, ¿no? De que piensa que está leyendo la vida del individuo que tiene la tapa que aparece su nombre. Pero es una novela, o sea, yo sé que a alguna gente le resulta una decepción que yo no llego de la mano con una oriental, pero eso no quita que en esa novela, aunque no es la historia de mi vida y no tiene ningún sentido que lo fuera, hay las preocupaciones muy profundas de uno, ¿no? O sea, ahí eso es indudable. En ese texto hay mucho de lo que a mí me preocupa, me duele, me gusta, quiero, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que es una obra artística, o sea, es como decirle a un actor que tiene que hacer tal papel, que él es el papel, no, está montado de acuerdo a la obra que tiene que hacer. Esta novela, como género, la novela es un género muy técnico, eso es uno de los aspectos para mí más desagradables de la novela, porque primero tiene que crear una ilusión de realidad y una ilusión de tiempo. Muchas veces el novelista tiene que escribir 20 páginas con el único propósito de que parezca que el tiempo transcurre. Y son páginas bastante odiosas de construir, porque uno sabe que ahí no está lo que uno quiere llegar. Hay que hacerlo para generar una ilusión. En el ensayo, y sobre todo en la práctica mía del ensayo, que es un ensayo muy libre, no un ensayo académico para nada, ¿no? Por eso envuelve imágenes, todo tipo de géneros, etcétera. Pues no hay que hacer eso, uno entra al grano automáticamente, ¿no? Pero aquí en Simón lo que está en la página 30 está ahí porque en la página 130 va a pasar algo que no podría existir si no está en lo que está en la página 30. O sea, todo eso hay que construirlo. Que no se sienta, pues es muy positivo para mí, ¿no? En el sentido de que da esa ilusión, la escritura se ha desdibujado todo su aspecto técnico, ¿no? Pero sí, es una ficción y más por todo el asunto de esta intriga que no quiero develar, ¿no? Que tú hacías alusión esta mañana en la conferencia de prensa, que lo hace todavía más técnica, ¿no? Hay que saber ir mostrando sin dar la clave, ¿no? Incluso, como tú habrás visto, ¿no? La persona, el personaje clave aparece, pero no se nota en un momento dado, ¿no? O sea, hay todo ese juego de sombras y de apariciones y de, ¿no? Que se tienen que ir dando cuidadosamente para que no dar más información de la debida, ¿no? James Joyce decía que mientras más escribe uno de su entorno, de su país, de lo que le sucede, de lo que uno conoce, más universal se vuelve. Y entonces cuando uno recorre estas páginas, no solamente recorre Puerto Rico, sino empieza a recorrer también el alma de uno y empieza a reconocerse en algunas obsesiones. Y empieza también, este es un aporte muy hermoso, ahora nosotros somos territorio libre de analfabetismo. Unos 2 millones de personas
se alfabetizaron en los últimos años y muchas personas, muchos adultos están descubriendo los libros. Yo creo que un adulto recién alfabetizado disfrutaría mucho este libro porque además hay referencias literarias que existen y hay situaciones editoriales que existen y están allí denunciadas o están expuestas de una manera muy natural. Entonces, también descubrir como lectores adultos cuando hay un diario ficcional y cuando se trata de un diario de verdad, como el que escribe Freddy Ñáñez, el director de Fundarte, que presenta en esta feria, del diario activo. Son sus notas de cuando él creía que no iba a volver a escribir poesía y llegaba del trabajo burocrático y empezaba a escribir en su diario y lo publica como diario. Entonces, aprender a diferenciar todas esas cosas. ¿Cómo fue el trabajo de investigación? Pues yo dije, oye, este debe tener fichas y fichas para después irlas colocando donde va, porque hay un personaje obsesivo que recurre a la literatura de un personaje ficcional y de personajes que existen para enamorar al otro de una manera muy creativa, ¿eh? De verdad que es muy bonito. Y hay una situación que sí sucede, que la comentamos bastante en la rueda de prensa, que es como grandes transnacionales de la literatura fagocitan a pequeñas editoriales y a veces hasta autores para inventarse una literatura que no existe. Tú ganaste el premio Rómulo Gallegos desde la libertad de escribir lo que querías, como lo querías y en la editorial que querías, y ahora este premio te va a dar la libertad de seguir trabajando como quieras. Además, tuvieras o no dinero, lo seguirías haciendo. ¿Quieres abundar en ese sentido? Bueno, a mí me resulta curioso, ¿no? Porque por el día que me anuncian el premio, ¿no? Fue como que un dique se rompiera y de pronto mi teléfono no paraba por hoy. Bueno, no ha parado hasta el día de hoy, por suerte no recibo llamadas acá, ¿no? Pero en ese primer día, en algún momento me llamaron de Venezuela, 2 o 3, no recuerdo, bueno, varios periódicos o medios de prensa venezolanos, y siempre había alguna pregunta, ¿no? Asociada a cómo yo me relacionaba con los jurados, algo así, pues de ninguna manera, ¿no? Entonces, en algún momento, creo que fue la prensa peruana que se repetían estas preguntas, yo hice una declaración que decía que había llegado a este premio caminando, y es un juego de palabras hasta cierto punto, porque muchos de mis libros tienen que ver con la experiencia de caminar una ciudad. Pero quería aquí decir que llegué a cómo había hecho todo en mi vida anteriormente, no por, vamos a decir, la gran autopista, sino por a partir de una ética que yo creo que el artista debe tener, ¿no? Yo he tenido oportunidad de publicar en editoriales españolas, etcétera. En un par de ocasiones les he retirado títulos y se los he acabado dando a editores en Puerto Rico como proyectos editoriales que yo respaldaba y que consideraba que eran muy importantes, ¿no? Seguir. Lo mismo en este caso con Corregidor en Venezuela, que con Simón habría una colección de literatura del Caribe desde Argentina. Entonces, el premio viene a validarme no solo a mí, viene a validar también a una literatura que es la de mi país y a unos proyectos editoriales en los que yo he estado, ¿no? En el caso aquí mismo de Corregidor, de que este intento, que era un riesgo, de publicar literatura del Caribe desde el Cono Sur, desde una ciudad literaria como puede ser Buenos Aires, pues es respaldado con un premio que tiene un gran capital simbólico en toda América, ¿no? En el mundo que habla español, ¿no? Entonces eso para mí es parte de un proyecto. No sé si también viene por mi dimensión, yo soy también un artista plástico, ¿no? Entonces es casi una obra conceptual. Yo creo que el concepto está dentro de la misma obra, ¿no? No es independiente a ella, donde se publica, donde se exhibe, digamos, en caso que fuera una obra visual, es parte de la obra. Y en ese sentido yo veo la literatura dentro de ese plano también, desde dónde se publica, desde cómo es el libro materialmente. Muchos de mis libros son libros visuales también, ¿no? Libros que son híbridos, digamos, ¿no? De alguna manera. Y para mí eso está muy presente. Como decía esta mañana, he dicho en muchos sitios, a veces se habla del boom y de el tiempo así proteico de la literatura latinoamericana y se asocia a unas editoriales en España y tal, pues esas no son, aunque tienen el mismo nombre,
no son las mismas editoriales de los años 60 y 70, ¿no? Son editoriales que han sido absorbidas por grandes consorcios del libro, que publican otras cosas, ¿no? Como recordaba esta mañana, ¿no? Se celebran los 50 años de Cortázar, de Cortázar, no, de Rayuela, de Cortázar. Y como se ha discutido en algunos medios de prensa, ¿no? Si hoy se presentara Rayuela, uno de esos mismos editores, probablemente no sería publicada. Le dirían, mira, quítale 200 páginas, ese lector inteligente que tú quieres ya no existe, ese paternalismo hacia el público, ¿no? Que decide por el público qué es lo que quiere leer, como si los lectores fueran tontos, o todos los lectores lo único que quisieran es una novela para irse en un avión de viaje, leer 2 horas para acá y 2 horas de vuelta, ¿no? Eso no es la oferta literaria. Todo mi trabajo está hecho independientemente de lo que se considera, vamos a decir, correcto por esos editores comerciales o lo que fuera. Mi único paradigma, digamos, es el de la literatura misma, ¿no? O sea, el tratar de hacer un buen texto desde la literatura, no desde una opción editorial o para ganar el premio tal o para ser publicado en tal editorial o tal otra, ¿no? De hecho, yo creo que la gente que hace eso rara vez logra eso mismo, ¿no? Lo que se le publique, porque hace algo muy genérico y que probablemente no tiene ninguna personalidad.